Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre las magnitudes físicas y su medición. Esto es, a partir del tema o de la unidad que es Introducción a la Física. Primero, vamos a ver unos conceptos básicos. El primero es medir. Medir significa comparar una magnitud con otra de su misma especie. Ahora, vamos a ver lo que es magnitud física. Esta es una propiedad o cualidad que se puede medir durante un estudio de un fenómeno físico. Estas mediciones son a partir de unidades y por eso necesitamos definir qué es unidad. Unidad es una magnitud que se toma como referencia para medir. Ahora, antes, en la antigüedad, podríamos decir que no había sistemas para medir, pero claro que sí. En la antigüedad nuestros ancestros encontraron maneras para poder tener patrones de medida o unidades. Estas eran elegidas de manera arbitraria y con frecuencia empleaban partes del cuerpo, como los pies, la pulgada, los codos, algunas otras mediciones o también se tomaban objetos relevantes para la comunidad, como en el caso de los estadios. Hay personas que dicen, no, esto mide tantos estadios de fútbol. ¿Por qué? Porque ya saben cuánto es lo que mide un estadio de fútbol y pueden hacer la proyección para ver cuántos estadios o qué tan largo es el camino. Esto iba variando dependiendo de la perspectiva, por eso durante la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas que tuvo lugar en 1960, se elaboró un sistema denominado Sistema Internacional de Unidades, que se simboliza con la letra SI. Aunque el Sistema Internacional de Medida de Unidades es el más importante, hay otros o es el más utilizado en estudios científicos, existen otros que se siguen utilizando en menor proporción, como es el sistema inglés y el sistema sexagesimal. El sistema inglés es el que utilizan en Estados Unidos, donde todavía tienen las onzas, las libras, las pulgadas, y el sistema sexagesimal se utiliza en otras partes del mundo. El Sistema Internacional de Unidades es el que nosotros aquí en México utilizamos y tenemos distintas magnitudes de las cuales se basa este sistema. Aquí podemos observar algunas, como son las magnitudes de longitud, tiempo, masa, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. En la longitud tenemos el metro, que se simboliza con la letra M. En el tiempo tenemos el segundo, que se simboliza con la letra S. En masa tenemos kilogramo, que se simboliza con la letra KG. O también tenemos gramo, que es la unidad fundamental, y se simboliza con la letra G minúscula. Tenemos, respecto a la intensidad de corriente, el amper o amperio, que es con la letra A. La temperatura, que es a partir de Kelvin, que se simboliza con la letra K. El Kelvin nosotros no lo utilizamos habitualmente. Nosotros aquí en México utilizamos los grados centígrados o Celsius. Lo que sucede es de que la comunidad científica ya estableció que los Kelvin es la unidad que se va a utilizar por siempre. Esta unidad es la que llega a la temperatura o el cero absoluto, que es la temperatura en la que toda sustancia está congelada, o el hidrógeno, que es el elemento más pequeño, está congelado. También tenemos respecto a la cantidad de sustancia, que es el mol, y se simboliza con la palabra mol, y la intensidad luminosa, que es la candela, y se simboliza con la KD. Si se fijan, aquí les puse unas definiciones. ¿Por qué? Porque no se inventaron el metro, y el segundo, ni el kilogramo, ni el amper, ni el Kelvin, ni el mol, ni la candela, porque a ellos se les ocurrió.
No, tiene una explicación y tiene su unidad a partir de ciertos consensos que se hicieron en esa conferencia de pesos y magnitudes. Por eso es tan importante. Esa conferencia englobó a toda la comunidad científica, donde se pusieron a dialogar para crear esta resolución. Existen distintos países aún, como ya les mencioné, que no lo utilizan. ¿Por qué? Porque quizá ellos, por X o Y razón, no lograron entender esas unidades y por estas razones no se establecieron como universales. Pero existen otras formas en las cuales nosotros podemos hacer el cambio para poder conocerlo. Esto lo vamos a ver en nuestro siguiente video para ir comprendiendo lo que es la conversión de unidades. ¿Por qué? Porque vamos a convertir de una unidad a otra. Si se fijan, son unidades, pero no vamos a cambiar la magnitud. Si hablamos de centímetros, metros, pies o pulgadas, sigue siendo la misma magnitud, como si habláramos sobre horas, segundos, minutos, días, años. Es la misma magnitud que es el tiempo, ¿sí? Esto sería todo por mi parte en este tema. Ya saben, cualquier pregunta, duda, comentario, me lo pueden hacer llegar y yo con mucho gusto se los contesto. Muchas gracias. Bye.